Qué bueno que continúa con nosotros. Vámonos de lleno a nuestra mesa de análisis. Ya está con nosotros Santiago Roel, director y fundador de Semáforo Delictivo. Santiago, gusto en saludarte. Muy buena tarde. Buena tarde, a tus órdenes. Santiago, ¿qué hay de la percepción a la realidad? El INEGI hace unos días nos dio ese índice de la percepción que tiene la ciudadanía de la seguridad que siente en su ciudad. Y ya después viene el reporte mensual, que en esta ocasión fue de los dos últimos meses del gobierno federal, donde dicen que ha bajado un poquitito los homicidios en el país. ¿Qué tanta diferencia hay entre lo que siente el ciudadano común y lo que nos intentan decir las cifras oficiales? Pues mira, depende del plazo. Yo te diría que si en el largo plazo tienden a empatarse. Si los datos son negativos, si ha subido mucho algún tipo de delito de alto impacto, sobre todo el homicidio, las ejecuciones, eso se va a reflejar en la percepción. En el corto plazo varía más. Por ejemplo, entra un nuevo partido, un nuevo gobernante. A veces hay la esperanza de que esto va a mejorar y ya hay una percepción de que mejoró la seguridad, aunque no hayan cambiado los datos. Y al revés, a veces la imagen es tan negativa de un gobierno que por más que mejoren los datos, la percepción va a ser negativa, ¿no? Entonces, en el largo plazo tienden a empatarse, pero en el corto y mediano plazo puede haber grandes diferencias. Aquí, Santiago, ¿cuánto porcentaje tendría que disminuir, por ejemplo, el delito de homicidios dolosos para que la gente empezara a sentir que realmente están disminuyendo? Mira, nosotros hemos descubierto que alrededor de un 25%. Es decir, no es una disminución menor. Tiene que bajar cuando menos un 25%. Por eso esa es la meta que ponemos en el semáforo. Cuando comparamos contra nosotros mismos o contra otros estados o otros países, siempre usamos esa cifra del 25%, porque eso ya te indica un cambio radical, algo nuevo está sucediendo. El que haya bajado el homicidio un 2% en el año no va a tener ningún efecto positivo en la percepción. Exactamente, porque la Secretaría de Seguridad dijo, ya bajamos un 4%. Eso es nada, ¿no? Eso es nada cuando cada mes mueren 2.500, 2.700 personas por homicidios dolosos. Entonces tendría que ser verdaderamente un cuarto para que la gente empiece a sentir hay resultados. Mira, hace unos 12 años tuvimos la tasa más baja de homicidios en México. Venía bajando de los 90s, venía bajando, ya entramos al 2000 y venía bajando. Y en el 2008 tuvimos la tasa más baja de homicidios, 8 homicidios por cada 100,000 habitantes. Ahorita estamos en 28. Y ya cerramos el año anterior, ya tenemos los datos, y esa es la cifra, 28 homicidios por cada 100,000 habitantes. Es decir, más de 3 veces, casi 4 veces lo que teníamos en el punto más bajo. Sí. Y entonces, por eso sacamos el semáforo a nosotros, para que los gobernantes no se comparen contra lo que les convenga. A veces le conviene compararse contra el mes pasado o contra el año pasado, o no compararse contra sí mismos, sino contra otros. El semáforo es muy consistente en esto. Y sí, te insisto, mientras no baje algo radical la tasa de homicidios y que podamos revertir este incremento tan alto que hemos tenido, no va a haber una percepción de que esté mejorando. Y los homicidios, y en específico las ejecuciones de narcotráfico, siguen siendo el gran dolor de cabeza del país. Aquí, Santiago, también hay luego campañas de parte directa del gobierno, que es el más afectado, para desacreditar, por ejemplo, el semáforo delictivo. Salen las declaraciones de que no estén contando los muertos, esas no son las cifras oficiales, acérquense. ¿A esto te has enfrentado? Fíjate que en el semáforo nos cuidamos mucho adrede y las cifras que usamos nosotros son las cifras oficiales. Lo que pasa es que lo metemos a nuestra metodología, que es muy precisa para detectar lo que tú preguntabas, cuándo realmente y cuándo no la hay o cuándo se ha empeorado, ¿no? Por eso, y eso se traduce a rojo, amarillo, verde. Okay. Todo el mundo le entiende. Entonces, por eso no nos han desacreditado, porque son sus mismas cifras.
Exactamente. Aquí, de acuerdo al semáforo que traes, coincide con lo que establece el gobierno. Zacatecas, Uruapan, Naucalpan son las ciudades más peligrosas en estos momentos. Sí, mira, de hecho acabamos de sacar el mapa, esto está fresco, lo saqué en la mañana. Los estados con mayor crimen de alto impacto, con mayor crimen organizado, te lo voy a dar por orden. Zacatecas, Morelos, Colima, Chihuahua y Baja California. Esos son los peores. Los tenemos en doble rojo y tienen que ver con homicidio, extorsión, secuestro, narcomenudeo, robo de auto, etcétera. Ahí hacemos un índice complejo. Sí. Y luego seguirían Sonora, Michoacán, Quintana Roo, Guanajuato y el Estado de México. Esos están en rojo. Los demás ya no pintan tanto, ¿no? Y me llama la atención que ya no esté Tamaulipas o Sinaloa en el mapa. Qué bueno. Pero estos estados que yo te menciono en ese orden son los más complicados. Y obviamente dentro de esos estados pues habrá municipios con tasas muy altas de homicidio, por ejemplo. Sí. Entonces, aunque Michoacán ya no esté en los primeros lugares, pues va a tener zonas muy complicadas. A lo mejor Veracruz no aparece en el mapa de alto impacto, pero tiene zonas muy complicadas, etcétera. Tamaulipas no aparece en el mapa, Santiago, pero ¿será porque no se reportan o porque realmente está bajando el índice delictivo en la zona, que por muchos es calificada de un estado fallido? Pues fíjate que desde hace años lo estuvimos reportando, ya tiene unos 3 años que Tamaulipas ha ido bajando la tasa de homicidios. No quiere decir que no tenga zonas complicadas, claro que las tiene, sobre todo en la franja fronteriza, pero como estado ya en total, ya no está dentro de los rojos en el semáforo de delitos de alto impacto. Sí. Y esto es comparando a cada estado contra el resto de los estados. Puede ser que también se hayan empeorado otros, ¿no? Ahorita Chihuahua es el que tiene la tasa más alta de homicidios y de feminicidio y de violencia familiar y de muchas cosas, sí. No solamente el crimen organizado. ¿Te sorprende, por ejemplo, que estados como Colima, que hace unos años, pues bueno, no pintaba dentro de estas entidades que tuvieran violencia y que ahora esté en semáforo rojo? Fíjate que llevamos varios años de reportarlo en rojos a Colima y aunque es un estado muy chiquito, siempre nos aparece con estos focos y tiene una razón. Por ahí se importa mucho del fentanilo, sí, y otras sustancias prohibidas. Entonces se pelean el puerto, se pelean la ruta para esto, ¿no? Aquí, entonces, cuando la ciudadanía sienta que bajó un 25% el índice de homicidios dolosos, es cuando va a empezar a ver que hay un trabajo bien hecho. Ahorita, ¿qué es lo que ha pasado con esta tendencia? El gobierno, así lo presume, hemos mantenido, se ha achatado la curva, ya no creció más, pero estamos igual y con cifras superiores incluso a la administración pasada. Sí, claro, este ha sido el peor sexenio por mucho en los primeros 3 años. Es decir, sí se estacionó, pero se estacionó muy alto. Hay que bajarlo. Qué bueno que lo hayan estacionado, pero eso lo hicieron desde el primer año. Ahora hay que bajarlo y eso es lo que no han logrado porque no han hecho lo correcto, que es en parte, o yo hubiera empezado por la regulación de las drogas. Una vez que regulas drogas, les quitas todo este dinero y todo este incentivo a estos grupos que se pelean los territorios de manera violenta. Y eso es lo que debieron haber hecho. Lo dijeron que lo iban a hacer, pero no lo hicieron. Sí. Entonces difícilmente veo un cambio. Si lo hubieran hecho, fíjate que probablemente se hubiera bajado un 25% el homicidio. Si hubieran regulado y perdido la marihuana y el cultivo de la amapola, probablemente. Aquí hay otra situación. Tú le has dado seguimiento constante y permanente a estas cifras. Con ya la entrada de la Guardia Nacional, básicamente integrada por militares, y de plano ya la estrategia apostándose a las Fuerzas Armadas, ¿cómo has visto el resultado? Pues mira, el propio López Obrador cuando era candidato criticaba esta estrategia y tenía razón. Es muy peligroso militarizar porque no te resuelve de fondo y sí te crea riesgos porque vas creando un estado militar en lugar de un estado civil, ¿verdad? Está en riesgo la democracia, los derechos humanos, etcétera.
Sí es muy bienvenida el apoyo militar, la ayuda militar como una emergencia, cuando hay que entrar a algún estado o algún municipio que ya está colapsado por el crimen organizado. Pero no es la solución de largo plazo. De largo plazo tienes que quitarle el dinero y el negocio a estos grupos. Y eso solamente se hace a través de la regulación de las sustancias. Santiago, ¿cómo ves esta situación? Porque el gobierno actual le está apostando a las fuerzas militares a tratar de disminuir la tasa de criminalidad en el país. Si fracasan las fuerzas militares, ¿qué nos quedaría? Pues algo más inteligente que regular las drogas. Es lo que han hecho los países con más inteligencia, que le entienden. Y parecía que López le prometió, lo ratificó en su plan de seguridad, pero luego pues, reculó, ya le dio miedo, o los intereses son muy fuertes. Por parte de los narcotraficantes y de la narcopolítica hay muchas ligas. Entonces, algo pasó por ahí, ya no lo hizo. Ya con esto yo creo que va a quedar muy claro que no es por la vía militar. Ningún país lo ha logrado por la vía militar. Santiago, vemos que generalmente los estados del norte, Chihuahua, Sonora, Baja California, están en rojo. Esto es indudablemente por el crimen organizado. Ahí, como bien dices, quizá una de las propuestas sería legalizar para desinflar esos crímenes tan atroces que hay. En caso de que no se hiciera y que no lo van a hacer, al menos al corto plazo, ¿qué otra manera tienes tú de que se bajen estas cifras? Mira, lo que nos ha dado buen resultado en algunos estados de la frontera, incluyendo Nuevo León y Sonora, es trabajar con la comunidad y las autoridades. Se hacen mesas públicas donde se ve el semáforo, se ven los resultados por delito, por municipio, y se toman decisiones colectivamente. Digamos, compartes el problema, compartes la solución y se integra la inteligencia colectiva. Interviene la sociedad, las ONG, las cámaras, los medios de comunicación, los líderes de colonia y por otro lado las policías, otras organizaciones de gobierno, el DIF, el Instituto de la Mujer, etcétera. Y se hacen estrategias muy interesantes y hemos logrado bajar en algunas ocasiones radicalmente los delitos. El homicidio tiene un poquito más de problemas porque obedece a este mercado negro de droga. Sí. Entonces, si se están peleando en la plaza dos grupos, es muy complicado. Pero por la vía de la prevención y de la inteligencia colectiva y la participación, se pueden lograr muchas cosas. ¿Llevas tú el estimado de cuántos son las personas que han fallecido por homicidio doloso en lo que va de la administración actual? Son más de 100,000. Sí. Son alrededor de 33,000 víctimas por año, así en números redondos. Porque no son casos, son víctimas y hay que agregarle feminicidio, que son alrededor de 1,000 víctimas por año de feminicidio. Entonces, generalmente anda entre 33 y 34,000 víctimas por año. Que esta cifra era la que se estableció durante la administración del presidente Peña Nieto en el 2018-2019 y se ha mantenido. Así es. Sí, fue cuando entra Peña Nieto, bajan los homicidios y luego vuelven a subir. Una vez que atrapan al Chapo, fíjate, no sé si coincida o hay una correlación, pero otra vez, a partir de que atrapan al Chapo, vuelven a subir los homicidios. Y a veces es esto, ¿no? Cuando se pierde el equilibrio que tienen estos grupos, se crea más violencia. Sí. Y entonces, como detienen a la cabeza, entonces viene un reacomodo y es ahí donde se sueltan los crímenes, sobre todo de esta parte. Pero entonces sí, durante 2019, 20 y 21, la cifra ha estado arriba. ¿En qué otros delitos has tú logrado percibir que están o mantenidos o al alza? Mira, déjame empezar por lo positivo. Los secuestros han bajado mucho. Qué bueno. Han bajado más de un 25%. Es una gran historia de éxito. No todos los estados, hay excepciones, pero en la mayoría y a nivel país han bajado.
nos ha subido extorsiones, nos ha subido narcomenudeo, y nos ha subido todo el tema de de los delitos sociofamiliares, violencia familiar, violación, lesiones dolosas y feminicidio. Lo que ha bajado, pero es por causas extraordinarias de pandemia, son los robos. Ha bajado el robo a vehículos, robo a casa y robo a negocio. Entonces tienes algo de crimen organizado, sobre todo los homicidios, que es lo que más nos preocupa. Y por otro lado, todos estos delitos que se dan en la casa o cerca de la casa en el barrio. Exacto. Sí, que corresponden a toda una relación, a una situación. La gente se quedó en su casa, entonces disminuyeron los robos a casa-habitación, los carros no circulaban, estos bajaron y entonces se destaparon otros. Pero el secuestro es uno de los delitos que, como bien dices, la percepción baja. O sea, la gente realmente empieza a sentir que ya los secuestros pues no se dan porque sí han tenido una baja sustancial. Es decir, la gente difícilmente se puede equivocar cuando tiene el temor de manera cercana. Así es. Ahora, probablemente lo que ha bajado es el secuestro de alto perfil, porque hay muchos levantones que hacen estos grupos justamente que se dedican a la droga, ¿no? Pero ese es otro tema. Sí. Está relacionado al mercado negro. Sí, exactamente. Pero sí, ese es el juego entre percepción y números. A mí me encantan las cifras que sacamos cada mes, son muy sólidas. Y luego es muy interesante lo que tú preguntas, cómo empatan o no empatan con la percepción. Exactamente. Entonces, semáforo delictivo, ¿dónde lo pueden consultar, Santiago? Semáforo delictivo en nuestra página, semáforo.mx. Y probablemente mañana ya estemos sacando los datos de final de año. Exactamente. Entonces ahí la finalidad de esto es ¿cuál es el ir mapeando estos estados? Mira, tenemos semáforos a nivel nacional, estatal y municipal. Los semáforos municipales nos sirven mucho para la prevención, para no convertirme en víctima. Si veo que están robando en mi colonia, pues lo evito. Pero también nos sirve el semáforo para exigir buenas cuentas al gobierno. Exactamente, Santiago Roel, muy interesante tus conceptos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ya lo sabes, semáforo.com, ahí puede consultar, .mx, semáforo.mx, ahí puede consultar el semáforo delictivo en el país. Gracias por haber estado con nosotros. Buen fin de semana.